Lucas 4, 18. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor estaba cumpliendo, para aquellos que no creen en la Sagrada Escritura, en el tiempo del Señor Jesucristo se estaba cumpliendo una escritura que fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 61, unos 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Amén. Entonces, pues cualquiera que haya visto al Señor Jesucristo en la sinagoga y haya entendido, se daría cuenta que las escrituras son fidedignas, son reales, pero sobre todo, hermano, lo que nos dice Isaías se cumple en el tiempo del Señor Jesucristo. Hablo someramente de unos 500 años después, cosa que sería imposible para el hombre ponerse de acuerdo, ¿verdad? Imagínense guardar una mentira por 500 años y decirle a la gente que la vaya pasando de una generación a otra generación. Pues no, mucho menos en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba cumpliendo ya. Y lo más importante, lo que tiene que ver con la liberación y la sanidad, es que se repite las palabras que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Recordemos que Jesús vino en su parte humana, es Dios hecho hombre. Como tal, necesitaba que el Santo Espíritu de Dios, su Santo Espíritu, le llenara, porque él tenía un espíritu humano también, porque vino como hombre. Y el hombre es tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como ser humano tenía un espíritu, pero tenía que ser lleno del Espíritu Divino, que es él mismo. Esto solamente lo puede hacer cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos su Espíritu en nosotros. No estamos aceptando la carne. La carne la vimos, la vio el ser humano que vivió en ese tiempo, pero estamos aceptando al Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es evangelio. Estamos aquí para escuchar el evangelio, las buenas nuevas. En un mundo en donde la mayoría ya son malas noticias, que está comenzando una guerra aquí, que hay hambre en tal nación, que el narcotráfico, que el terremoto en tal lugar, etcétera, etcétera, que la pobreza. En un mundo donde ya abundan las malas noticias, el Señor dice que ha venido a dar buenas nuevas, o sea, buenas noticias a los hombres. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no ha sido quebrantada en su corazón por una muerte, por una pérdida, por un divorcio? Quizás por la quiebra de su negocio. Entonces,
la gente el día de hoy vive, la mayoría, con un corazón quebrantado. Pues el Señor ha venido a eso también. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y específicamente está hablando de la sanidad del alma. Si somos tripartitos, se puede enfermar el espíritu, pero también se puede enfermar el alma, o se puede enfermar el cuerpo, o se puede hacer una cadena de enfermedades que provengan desde el espíritu. ¿Cómo es eso? Sí, cuando entra un espíritu malo, entra directamente al espíritu y contamina el alma y por supuesto el cuerpo. Cuando viene una enfermedad emocional, puede contaminar el alma y el cuerpo, o una enfermedad física exclusivamente. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, el trabajo de una hechicería o de una brujería pueden enfermar desde el espíritu cuando nuestro espíritu está vulnerable, cuando hay pecado. Cuando nuestro espíritu está fuerte, puede entonces lastimar solamente nuestra alma, que es el alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Que alguien me diga, que me ofenda, que alguien me maldiga, me voy a sentir mal. Pero eso no va a permitir que mi espíritu se enferme, porque mi espíritu es inquebrantable, porque mi espíritu está lleno del Espíritu de Dios. ¿Lo crees conmigo? Amén. Ahora bien, el cuerpo, un accidente. Puede lastimar mi cuerpo, pero mi alma puede estar llena de fe en que voy a salir adelante. Una caída, la fractura de una cadera, de un hueso. Puedes estar espiritualmente bien, puedes estar emocionalmente bien, pero puede ser que tu carne sea trastocada, sea ofendida. Y entonces el Señor nos enseña en esta parte, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando del alma. El corazón es parte del alma, los sentimientos. A pregonar libertad a los cautivos. Ahora, los cautivos quiere decir los que están presos espiritualmente. Y para estar preso espiritualmente, el Señor trabaja en el espíritu, obviamente, no en el alma nada más. Hay gente que está cautiva porque un demonio entró a su vida y o lo está demonizado, o dos, puede inclusive llegar a la posesión demoníaca. Son dos niveles. Demonizado es que parte de su organismo está tomado por el enemigo, puede ser sus genitales, puede ser los oídos, puede ser parte, su mente, o poseído, que es ya cuando toma control total el demonio. En el nombre de Jesús, el Señor ha venido a liberar a los cautivos. Amén. Es ahí donde el Señor libera, desde el espíritu. Porque la cautividad puede ser desde ahí. Entonces tenemos que entender esto, que Dios nos dé discernimiento cuando oramos por alguien. ¿En dónde está la cautividad? Está quebrantado de corazón, es el alma. Está cautivo, es el espíritu. Dios puede penetrar hasta lo más profundo. Dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma hasta discernir, dice, los pensamientos de las intenciones. Los pensamientos están en el alma, las intenciones están en la voluntad. Está hablando del alma. ¿Lo crees conmigo, amado? Entonces, el Señor vino a salvar el espíritu, vino a salvar el alma, vino a sanar el espíritu, vino a sanar el alma. ¿Cómo sana un espíritu Dios? Cuando una persona es liberada de un demonio. Cuando una persona fue rayada, o cuando una persona fue iniciada en algún culto satánico, o cuando una persona fue conjurada con el diablo. Ahí el Señor puede hacer la sanidad y la liberación desde el espíritu en el nombre de Jesucristo. Pero también puede sanar el alma cuando la persona ha sido amancillada, ha sido abusada, ha sido ultrajada, ha sido menospreciada. Ahí puede sanar el Señor también. O sea, la palabra es esa espada con la cual nosotros caminamos para romper ataduras. Ataduras que el demonio ha puesto
de enfermedad, ataduras que ha puesto de vicio, ataduras que ha puesto de pecado. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Lo crees conmigo, hermano? Amén. Hemos visto y seguiremos viendo liberaciones de conjuros, de maldiciones, liberaciones de enfermedades psicosomáticas o de depresión o de temor que están en el alma. Liberaciones inclusive de espíritus que han tocado el cuerpo, como ya una enfermedad física, diabetes, cáncer, la enfermedad que sea. ¿Lo hemos visto, sí o no, hermanos? Sí. Así es. Y lo seguiremos viendo, ¿lo crees conmigo? Amén. Ahora bien, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y no solamente está hablando de los ciegos físicos. Ya nosotros experimentamos en alguna ocasión una sanidad de este tipo, en una campaña de sanidad en Cosquihui. Recuerdo que oramos por una persona que no veía de un ojo y esa persona empezó a ver con ese ojo y se tapó el otro con el que veía para darse cuenta si realmente era una sanidad milagrosa, y así fue. Entonces, gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder experimentar ya ese tipo de sanidades milagrosas. O sea, cualquiera, como los sesionistas que niegan que el día de hoy haya el don de lenguas o haya la manifestación del Espíritu Santo. La sanidad es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Los dones espirituales de sanidad o los dones de milagros que el Señor entregó a su pueblo son precisamente manifestaciones que hasta el día de hoy se siguen viendo. Y hay pastores muy famosos que niegan. Eso se llama cesacionismo, que niegan que el día de hoy se manifieste el Espíritu Santo en lenguas o en sanidades o en milagros. La llenura del Espíritu. Como un tal pastor MacArthur, que lo suben mucho a Facebook. Tiene una iglesia grandísima. Y enseña que esto no es posible. ¿Cómo voy a creer si nosotros lo hemos visto aquí? Es por eso que hay que conocer la Escritura. Y no solamente conocerla literalmente o teóricamente, sino experimentarla en lo físico. Para que la gente crea. Dice, vista a los ciegos. La gente allá afuera no ve. Tiene ojos y no ve, como dice la Escritura. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Y tal como ellos son aquellos que confían en las imágenes, como las imágenes. Nosotros hemos abierto nuestros ojos a una realidad espiritual que la gente común no puede experimentar porque no cree. Y el que no cree es como si estuviera ciego. Pero el que cree es como si estuviera viendo en un mundo y en una dimensión superior a la que nosotros cohabitamos en un ambiente físico. Y la gente allá afuera cree que todo es físico e intelectual. Esto es solamente una parte del poder que Dios nos ha conferido a los seres humanos, porque somos tripartitos, tenemos espíritu. Y en el espíritu es en donde se sintoniza el Espíritu de Dios y en donde se pueden ver milagros y liberaciones. Donde se pueden ver los prodigios y los milagros del Señor Jesucristo. Entonces el que no cree, pues no lo va a ver, porque esto es por fe, no por vista. Vivimos por fe y no por vista, dice el Señor Jesucristo. Esto no lo estoy viendo con mis ojos físicamente, pero lo creo en mi interior y sé que va a suceder. Acabamos de experimentar 2 milagros muy grandes. La reconciliación de uno de nuestros pastores, que parecía imposible. La reconciliación de mi hija y su esposo con Dios, su regreso al camino de Dios. Hermano, pareciera que esto
Pero es imposible. No solamente la vista a un ciego, estamos hablando espiritualmente. Cuando la gente no alcanza a ver más allá de sus narices, no alcanza a ver en el mundo espiritual, solamente en el físico. Devolverle la vista a un ciego es devolverle a las personas que conocen a Dios el que pueda mirar las cosas espirituales en su vida. A poner en libertad a los oprimidos. Y ahí habla no solamente de los cautivos, los que fueron cautivos con algún vicio o con algún pecado. Los oprimidos son otra serie de situaciones en las cuales el enemigo oprime a la gente. ¿Cómo? Con pobreza. Oprime a la gente ¿cómo? Con sueño. Empiezas a leer la Biblia y te empiezas a quedar dormido. Esa es opresión demoníaca. Empieza a oprimir a la gente con pobreza. No te deja crecer, no te deja avanzar. ¿Para qué? Para que te afanes y te preocupes en las cosas materiales y te olvides de Dios. Empieza a oprimir a la gente con pesadillas. Gente que sueña demonios y ve demonios y no está en paz, con insomnio. Gente que no descansa más que drogada. Esa es opresión. También el Señor vino a libertar a los oprimidos por el diablo. ¿Lo crees, amado? Entonces, primero los cautivos, luego los oprimidos. Ambos necesitan liberación. A predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuál es el año agradable del Señor, amado hermano? Cuando el Señor venga por su iglesia. Ese es el día agradable del Señor. ¿Lo crees conmigo? ¿Amado? Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acompáñame, por favor, hermanito santo, a Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. O sea, la llave, estábamos hablando de llaves, la enseñanza pasada es, las cosas que yo hago, vosotros las podréis hacer. Quiere decir que aquel que te diga que no existen ya los milagros, que no existen dones de lenguas, que no existen las sanidades milagrosas, dile, el Señor dice que todo lo que Él hizo, nosotros lo podremos hacer. ¿Cómo? No yo, sino, lee la siguiente parte. Estoy en el 12, ahora... De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo puedo yo hacer las mismas obras que hacía Jesús, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús? No soy yo, es el Padre. Pero si tú pides y pides con fe, tú vas a ver milagros. Desde que empezamos la oración de las 10, hermano, hemos empezado a ver milagros. La liberación del hermano que les dije la semana pasada, después de una condena de 1000 y pico de años. El regreso y la reconciliación de mi hija y de su esposo con Dios en un pueblo donde no hay congregación cristiana. Y ahora esto, la reconciliación del pastor con Dios primero y obviamente con nosotros, que ha regresado. Yo le pedí al Señor que Él llamara, que se arrepintiera y que llamara, porque si hubiera sido yo, pues yo se lo hubiera llamado y le hubiera pedido perdón, pero pues no era así, yo no podía hacer nada porque yo no era el ofensor, sino el ofendido. Y ayer me llamó y se reconcilió, obviamente recuperamos la congregación y no solo eso.
sino que Dios me dio el privilegio de llevarlos a unir sus vidas en un pacto con el Señor. Amén. Amén. Entonces esas cosas se están viendo a través de la oración, pero la oración con fe, la oración verdadera, la oración sentida. Amén. Amén. Dice posteriormente en el verso, dice, de cierto, sino que el Padre, a ver, Vamos en el 3. el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque es uno mismo. Solo que el Padre pues, tiene que ser glorificado en el Hijo porque estaba en la carne, estaba hablando Él, humanamente. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre los hijos de Dios oramos en tu nombre. Señor Jesús, en tu bendito nombre te pido. Padre, en tu nombre. Todo lo que pidamos debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Esa es la llave más poderosa. Ahora, no creas que esa llave la puede usar cualquiera. Esa llave solamente la puede usar. Es como una huella digital. Cualquiera puede decir la clave, pero no cualquiera tiene la huella. ¿Cuál es esa huella? El Espíritu Santo de Dios. Decían algunos, en el nombre de Jesús el que conjura a Pablo. Y el diablo los arrastró, porque no tenían autoridad para usar ese nombre, porque no eran hijos de Dios, porque no le habían aceptado, porque no habían sido bautizados en su nombre. Entonces de nada servía que usaran el nombre de Jesús, porque no tenían la huella digital, que es la clave que abre, como el día de hoy, ¿verdad? Los teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces la huella digital es el Espíritu Santo. Si el Espíritu mora en mí, entonces se va a abrir. Se va a abrir esa pantalla, donde existen los milagros, donde existen las sanidades. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios en carne tenía que subir a la gloria eterna y enviar desde ahí un consolador, que es el Espíritu Santo. Él estaba en carne, no podía estar en carne en cada uno de nosotros. Tuvo que llegar al cielo, tomar su lugar de nuevo y venir en espíritu para que entonces pudiera morar en cada uno de nosotros. ¿Lo crees conmigo, amado? Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ahora, fíjate lo que dice ahí, discípulos, todavía no eran apóstoles, porque aquellos que dicen, no, eso fue nada más para los apóstoles, no, ahí no está diciendo a los apóstoles, discípulo es el que está siendo aprendiz. Entonces, tú eres un discípulo porque tú estás aprendiendo la palabra de Dios, por lo tanto, el llamado es para ti también. Cuando te hayas entrenado y aprendido y seas enviado, te conviertes en apóstol. Eso quiere decir apóstol, el mensajero, el que es enviado. Pero aquí está hablando a los discípulos. Por lo tanto, mira lo que dice. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Repite conmigo, autoridad. Autoridad. Dios te ha dado autoridad, no porque seas apóstol. Simplemente porque eres un discípulo. Repite conmigo, discípulo. Discípulo. Tú estás aquí para aprender y en el momento que has dispuesto tu corazón a aprender, Dios te está dando autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad. Al momento de echar fuera un espíritu de enfermedad, obviamente viene la sanidad para las personas. Entonces, cuando ores, debes de echar fuera el espíritu de enfermedad primero. Aprende.
para que echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una cosa es la enfermedad y otra el dolor. Puedes echar fuera ambas. Entonces, cuando ores, echas primero el espíritu de enfermedad y luego ya oras por sanidad o para quitar la dolencia. Si tú eres un discípulo. Los cesacionistas piensan que solamente los apóstoles podían haber hecho esto. Aquí no dice apóstoles, dice discípulos, y tú eres un discípulo. ¿Lo crees conmigo? Amén. Bien. John MacArthur se llama el que dice, y lo anuncian mucho en Facebook. Tengan cuidado, hermanos. Su foto es muy bonita, su iglesia es muy grande, ¿y eso qué? Si está enseñando contrario a lo que dice la Escritura. Por eso no se dejen llevar por cualquier doctrina. Versos 7 y 8 en el capítulo 10 de Mateo dice: yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo tienes que predicar? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual quiere decir que cuando se acerca el reino de los cielos, los demonios huyen. ¿Lo crees conmigo? Amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No está diciendo, si puedes, echa demonios. Si tienes, no, dice, echad demonios en el nombre de Jesús. Demonio de opresión, sale ahora en el nombre de Jesús. Sanad enfermos. No dice, intenta ver si sana. No, dice, sanad enfermos. Con esa seguridad tú debes de orar por alguien. De que no eres tú quien lo está haciendo, sino es el Señor. Tú solamente estás siendo un instrumento en manos del Señor. Para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para limpiar a los leprosos. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos. ¿A poco? Aquí ya hubo una resurrección también. Y va a venir, ya dio testimonio, pero no lo grabamos. Va a venir a grabarlo para que lo vean. Dicen que el Señor no endereza jorbados, también hay un enderezado aquí. ¿Verdad? También ya no viene, pero bueno, lo vamos a llamar para que grabe un video. Echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Tú recibiste liberación, tú recibiste sanidad, ahora tú dala a otros. Amén. No es negociable. El Señor te está diciendo, tú ya lo recibiste, ahora tú dalo. A lo mejor tú fuiste libertado de alguna cautividad, algo que te tenía cautivo. Podría ser la pornografía, podría ser la fornicación, no lo sé. Podría ser el robo, la mentira. Ya fuiste liberado de esa cautividad donde te tenía preso el diablo. Ahora tú ora por otros para que también ellos reciban de gracia. Amén. Bien, acompáñame por favor a Marcos 16, 17. Fíjate cómo dice. Estas señales seguirán a los que creen. Repite conmigo, a los que creen. O sea, tú no puedes ver estas señales si tú no crees. Si tú no crees, no las vas a ver. ¿Cómo voy a ver estas señales a través de mi ministerio o de mi vida? Creyendo. O sea, ¿qué llave abre la puerta de los milagros? La fe. Estas señales seguirán a los que creen. Es muy clara la palabra. Fíjate bien. En mi nombre, primera clave, en el nombre de Jesús.
En tu nombre no va a ser, ni en el nombre del Padre, del Hijo y del... No. En mi nombre. Está hablando Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hermano, si no hablas en lenguas es porque no tienes fe. Sí, así de fácil. Estas señales seguirán a los que creen. Yo sí creo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Los enfermos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Repite conmigo, sanarán. Hermano, ahí está escrito. Si está escrito y lo dijo Dios, ¿Dios miente? No. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas? Por falta de fe. Por falta de fe, porque no crees. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así lo dijo el Señor. Cree. No vas a creer luego así. Vas a ir creyendo, y vas a ir viendo, y vas a ir creyendo, y vas a ir viendo, y vas a ir creyendo. La fe es como un músculo que hay que ir ejercitando y cada vez se va a ir haciendo más fuerte. Quiero terminar esta parte, porque liberación es muy extenso, con este versículo, Lucas 4:38. Vamos a regresar a Lucas, en el capítulo 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre. Repite conmigo, reprendió a la fiebre. Reprendió a la fiebre. Entonces quiere decir que la fiebre es un espíritu, porque el Señor nos acaba de enseñar que primero tienes que echar fuera al demonio y luego orar por sanidad. Entonces, al reprender a la fiebre, estás reprendiendo a un espíritu de enfermedad que se llama fiebre. ¿Sí, amado? Entonces, dice después: reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. La fiebre dejó a la suegra de Pedro. ¿Sí? Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Levantándose ella, al instante le servía. ¿Qué hizo esa mujer que fue sanada por el Señor a través de Jesús? Empezó a servir al Señor Jesús. No chistó, agarró y dijo: voy a servir al Señor. ¿Por qué? Porque he recibido de gracia, ahora voy a dar de gracia. ¿Amén? Entonces, es un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer. Muchos lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Gloria a Dios por eso. Hay dones en los cuales hay gente que es más usada, hay dones en los cuales es menos usada, pero aquí el Señor no está hablando de que si se te fue dado el don o no. Está hablando de que si eres un discípulo y crees, tú puedes ser usado por Dios para liberación, para milagros y para sanidades. Y lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. Ahí están las citas para cualquiera de esos pastores que dicen que eso ya no es, que eso ya no sucede. Pues a lo mejor, como en ellos nunca se ha manifestado el poder de Dios, así creen que es para todos. Y pues qué tristeza, ¿no? Pero si tú crees, vas a ver esos milagros.
Amén. Ok, dale like a esta enseñanza, púchale a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros demás videos. Que Dios te bendiga. Te esperamos aquí miércoles 7 de la noche y domingo 1 de la tarde.